Bueno, amadas, cuando nosotras hemos leído la palabra, nos hemos maravillado de la cantidad de historias que hemos encontrado al ver mujeres inusuales, ¿verdad? Historias edificantes, historias que nos han enseñado eh, muchísimo sobre el carácter de nuestro Padre. Y hemos visto hasta aquí, pues, mujeres con características muy diferentes, personalidades diferentes, situaciones diferentes, respuestas diferentes. Hemos aprendido qué imitar de ellas y también qué no imitar de ellas, ¿no? Y hemos podido ver que en pasajes que a veces no teníamos muy presentes, hemos podido sacar y aprender de la grandeza y de la riqueza de la palabra del Señor. Y una de las historias que me llena muchísimo de emoción y me conmueve mucho, es la historia que vamos a ver hoy. Esta historia que la encontramos en el libro del Éxodo, donde podemos ver no solo a Jocabed, que es la mujer que vamos a estudiar hoy, sino a ver otras mujeres que participaron de una manera importantísima en los planes del Señor y vamos a ir viéndolas en orden. En el libro del Éxodo, donde se encuentra esta historia, se sitúa en Egipto, o sea, todo se desarrolla aquí en Egipto, donde los israelitas, los descendientes perdónenme un segundo, porque no me deja mover acá la, ya, listo, disculpen. Entonces, se sitúa en Egipto, donde los israelitas, los descendientes de Jacob, se habían multiplicado y habían prosperado. Sin embargo, pues la situación cambió muy drásticamente cuando un nuevo faraón que reemplazó a José, ¿se acuerdan de José, el que lo vendieron los hermanos, que fue el primer ministro de Egipto? Este otro faraón subió al poder. Y este faraón, pues leemos en Éxodo 1 que volvió al pueblo, puso al pueblo en una situación bastante difícil. ¿Sí? Los israelitas se estaban multiplicando tremendamente y a este hombre le dio mucho susto. Dijo, no, pero este pueblo se me va a engrandecer y entonces yo corro peligro, nosotros corremos peligro. Y resulta que los esclavizó y los puso en trabajos muy, muy tremendos durante durante este tiempo en construcción, en agricultura, los ponía como esclavos durísimos, es lo que vemos ahí en las películas y hemos visto cómo los martirizaban, era una época muy dura para los hebreos. Y aquí en Éxodo 1, pues vemos a unas mujeres que tenemos que hablar de ellas, aunque no son nuestras mujeres de estudio, pero aparecen aquí unas mujeres que son las parteras. Ahí les puse el capítulo de Éxodo 1 que me imagino que ustedes leyeron en su guía y por eso ya conocen de lo que estamos hablando. Y si no lo hicieron, pues las invito a que lo lean, que es lo que estoy narrando así muy resumidamente. Así que estas mujeres, pues fueron unas mujeres muy valientes porque hicieron la voluntad del Señor. Aquí en Éxodo 1 nos dice que esas parteras vivían bajo la autoridad del faraón durante los tiempos difíciles que estaban viviendo en esclavitud. Y entonces este faraón, como les dije, alarmado por el crecimiento del pueblo, pues se le ocurre una idea tremenda. Pues dice, vamos a matar a los niños varones. ¿Sí? Él quería controlar definitivamente la natalidad aquí en Egipto. ¿Cuál era el pensamiento aquí? Bueno, que las niñas que nacieran podían crecer y se podían convertir en esclavas domésticas, en esclavas sexuales, de lo que quisiera. O sea, el hombre con las mujeres no tenía problema. Pero los hombrecitos, pues se iban a convertir en qué? En esclavos, en guerreros. Así que eran una amenaza. Así que la solución que a este hombre se le ocurre es un infanticidio de varones. Y llama a estas parteras y les dice, ¿por qué las parteras? Había una tradición que decía, ojo, es una tradición, no lo dice la palabra, era una tradición que decía que los niños nacían con la carita hacia abajo y las niñas con la carita hacia arriba. Entonces, de esta manera, las parteras, antes de que fuera el alumbramiento, ya sabían que iba a ser varón o hembra y era más fácil para ellas matarlos. Entonces, al recibir esta orden,
real de cometer ese asesinato, estas dos mujeres pues se encontraban entre la espada y la pared, ¿cierto? ¿A quién tenían que obedecer? ¿Al gobierno o tenían que obedecer al Dios de los hebreos? No nos dice si eran egipcias, si eran hebreas, no tenemos ni idea. Pero lo que sí nos dice la palabra es que ellas temieron a Dios. Ellas temieron a Dios. Y ese temor fue lo que me llamó aquí la atención, esa palabra, porque indica que conocían al Dios de los hebreos, conocían al Señor y le honraban. Si tenían temor era porque había algo allí entre Dios y ellas, había una relación. Estas mujeres se llamaban Cifra y Fua y tuvieron la valentía de decir no. Ellas se dedicaban a ayudar a dar vida, eran parteras, no a acabar con la vida. Así que este acto que ellas hicieron, pues no se demoró mucho en que el faraón se diera cuenta y en el versículo 18 ahí lo tienen, dice, las llama y les dice, ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Y ellas responden las parteras al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ella. Ahora, hay algo aquí que quiero enfatizar y es que la ley no había sido dada. Estamos en Éxodo 1 y la ley fue dada en Éxodo 20. Pero ellos tenían esa ley escrita en el corazón, como dice Romanos, o sea, ellos tenían una conciencia de que lo que había mandado hacer el faraón no era agradable a Dios. Han habido miles de cosas sobre este pasaje de si mintieron las parteras o no mintieron. Personalmente, yo no veo aquí que hayan mentido. Ellas lo que estaban diciendo era verdad. Las mujeres hebreas son fuertes, eran mujeres trabajadoras, eh, eh, muy fuertes físicamente, acostumbradas a trabajos duros, y puede ser que ellas no alcanzaran a llegar, no lo sabemos. Seguramente dieron una respuesta muy inteligente a ese faraón. Y vemos que Dios dice que las prosperó. Dios favoreció a las parteras, dice el versículo 20. Dios favoreció a estas parteras y prosperó sus familias, dice el versículo 21. Entonces, han habido miles de cosas y no nos vamos a meter hoy en ese tema, pero si mintieron o no mintieron, no lo sé. Yo creo que no mintieron y si lo hicieron, Dios no las estaba bendiciendo por su mentira, sino por su obediencia y temor a Dios. ¿Sí? Su temor a Dios. No hay duda que Dios estaba involucrado. Dios estaba en este momento protegiendo a su pueblo para los propósitos que tenía. Y entonces surge una pregunta. ¿Será que un cristiano en alguna circunstancia puede mentir? Entonces, pues no nos equivoquemos porque Dios es verdad y nosotras somos llamadas a ser como Dios, ¿verdad? Este es un tema que no es para esta enseñanza, pero voy a dejarles unas preguntas. ¿Será bueno o estará mal que si yo vivo en un barrio súper peligroso ponga un letrero en la puerta de mi reja que diga perro bravo cuando no tengo perro? O sea, eso estará mal. O que yo, eh, o una persona, una mujer que va a ser violada, le diga a su agresor, no, tengo una enfermedad contagiosa, no me haga nada. Estará mal. O que yo le diga mentiras a mi hija de que la voy a llevar a un lugar y la llevo a otro porque es que se estaba armando una fiesta sorpresa de cumpleaños. Entonces, cada circunstancia es particular. Pero lo que sí sabemos es que estas mujeres fueran las primeras objetoras de conciencia. Ellas tuvieron una conciencia de decir no a lo que el faraón y el gobierno estaban diciendo. Y llegamos entonces a nuestra historia, donde se desarrolla nuestra historia. Éxodo 2. No lo vamos a leer, porque me imagino que ustedes leyeron, pero vamos a ir desmenuzando el pasaje versículo por versículo. Dice así, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Si ustedes vieron su guía, pues resulta que se casó el tío con la sobrina, ¿sí? El tío con la sobrina y venían de allí, de la casa de Leví, de los sacerdotes. Eran una pareja que conocían al Señor, que conocían al Señor. Y en este punto, ese esposo se llama Amram y su mujer Jocabed. Aquí no nos da los nombres, pero en los otros versos que teníamos ahí en nuestro manual podemos evidenciar cómo se llamaban. Ahora, humanamente hablando,
pues este no era un buen momento para tener hijos, ¿verdad? O sea, como que con todo lo que estaba sucediendo políticamente, pues quedar embarazada, qué susto, o sea, sin saber, no habían ecografías, no había nada, o sea, ¿qué va a hacer? Si es niño, me lo van a matar. Imagínense el susto de esta pareja tan tremenda. Todos los bebés, bueno, el faraón dijo, como las parteras no obedecieron, entonces de aquí en adelante todos los que vean a esos bebés varones los tienen que lanzar al río, no solo las parteras, sino el pueblo. Entonces imagínense la presión que esta pareja estaba sintiendo. Pero algo que me llamó mi atención es que tuvieron valor para decirle, pues no, no al gobierno. Este hijo tiene que nacer, no lo vamos a lanzar al río, aunque era un momento bien apretado para esta pareja. Hoy en día, ir en contra de la corriente, pues es complicado. Ya el que tiene más de 3 hijos ya lo miran o miran a esa mujer como una coneja, la ratoncita, o sea, se puso fue a tener hijos y la gente se burla y hace chistes y bueno, no es muy usual que hayan más de 4 hijos en una familia, ¿verdad? La gente teme ser papás, les parece absurdo tener hijos y muchos, y están siendo reemplazados por mascotas. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, los hijos perrunos, ¿no? Los perrunos, y entonces ya los hermanos perrunos, el hijo perruno, el nieto perruno, o sea, unas ridiculeces pues tremendas. Y cuando pensamos en lo que está pasando en el mundo, cuando vemos todo lo que nos bombardea, todas las situaciones que están generándose o que siempre se han generado, pero ahora más que nunca, pues las circunstancias para tener hijos se vuelven temerosas, ¿sí? En el mundo hay miedo y muchas personas, como me dijeron la semana pasada cuando entregué a un perrito, me dijeron, uy, no, es que esto es lo mejor. Este no es un buen momento para tener hijos. ¿Para qué? ¿A quién se le ocurre hoy en día traer hijos a este mundo? Y en su manual había una pregunta que decía, ¿tú en qué posición te encuentras? ¿Sí? Eso es algo muy personal y cada uno sabe, cada una de nosotras sabe que ha llegado a pensar con respecto a este tema, ¿sí? Entonces, pues tengámoslo ahí para participar ahora más tardecito. ¿Tú en qué posición te encuentras con respecto a eso? A veces yo hasta lo he pensado, digo, no, ¿qué estoy pensando? O sea, foco, Ángela, cuando veo tantas situaciones tan difíciles y luego vuelvo y recuerdo la palabra y no, por la fe, Señor, pero no es fácil estas situaciones. En medio entonces de todo lo que estaba sucediendo aquí en el Éxodo, en esta familia, estos papás, vuelvo y digo, dijeron no al edicto del faraón, no al edicto del faraón. Y entonces pasa esto. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿Qué me llamó la atención de aquí? Que Jocabed vio a su hijo hermoso, le pareció hermoso. Por eso el título de esta enseñanza, La mirada de una mamá. Y pues todas sabemos aquí las que somos mamás, que pues siempre vemos a nuestros hijos hermosos, así no sean tan bonitos, ¿no? Pero los vemos hermosos, como nazcan, son bellos. Yo me creía el cuento que los míos eran los más lindos. Pero lo que quiero resaltar acá, en este versículo, no es que ella vio, no solo vio esa belleza física como todas las mamás acá lo vemos, o las tías, o las que no sean mamás, a esos bebés que los vemos lindos, sino que esta mujer vio algo especial en su hijo. Yo estoy segura que ella no sabía quién iba a ser ese bebé. Ella no tenía ni idea, no hubo una revelación, no le dijeron, no, nada. Ella simplemente tuvo su hijo en esas circunstancias, pero lo vio hermoso. ¿Saben por qué lo vio hermoso? Más allá de lo físico, porque ella era una mujer que amaba a Dios y pudo entender que ese bebé que estaba en su vientre era una creación de parte de él y que seguramente tenía un propósito. No sé por cuánto tiempo, cuántos años podía vivir, a lo mejor un día, pero tenía un propósito en la vida de esa familia. Y miren por qué digo que lo vio hermoso. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Por qué les puse este versículo? Porque dice que Moisés, ese bebé, fue agradable a Dios. Así que Jocabed lo vio como Dios lo veía, de la manera como Dios lo veía. Aquí mi hija me puso un Moisés muy bonito, pero yo no sé cómo era Moisés.
Yo no sé cómo sea cada uno de los hijos de ustedes, pero Dios lo ve hermoso porque es su creación y de esta manera lo vio Jocabed y su esposo. Aquí su esposo participó, ¿para qué? O sea, fue un esposo que estuvo ahí con ella. ¿Cuántas de nosotras, les pregunto, soñamos con el futuro de nuestros hijos? ¿Sí? Estoy segura que hemos dimensionado cómo van a ser, algunas sueñas con que sean tal cosa, tal otra. A la medida que ha pasado los años, pues mi sueño con mis hijos ha cambiado, ¿sí? Yo les confieso que ya no me importa qué hagan, sino mi sueño es verlos en las bodas del Cordero, ahí sentados todos en la mesa y que yo les diga, tómese el jugo, tómese esto, cómo comieron, bueno, no sé, que estemos ahí viendo a nuestro Señor y contemplando su rostro, estar allí en esa mesa. Pero realmente, sin ser tan espirituales, como mamás, queremos que nuestros hijos les vaya bien en este mundo, que sean útiles en esta tierra, las que ya tenemos nuestros hijos grandes, que sean buenas padres, mamás, bueno, en fin, que sean mujeres diligentes en su hogar. Pero por más espirituales que seamos, creo que aquí ninguna quiere que a su hijo en la etapa que esté le vaya mal, ¿cierto? Que le vaya mal. Y vemos cómo familias, creyentes o no creyentes, trabajan y hacen lo que sea para que sus hijos se preparen académicamente en doctores, abogados, ingenieros, bueno, lo que quiera, eso préstamo aquí, préstamo allá, el ICETEX, de lo que sea, con tal de que estudien y eso viven aquí endeudados, pero el niño tiene que estudiar en ese colegio, tiene que estudiar en esa universidad. Pero ¿será que de esa misma manera estamos trabajando para el verdadero futuro de nuestros hijos? No este futuro que se va a acabar, puede ser hoy, mañana, ojalá, no sabemos, sino para ese futuro eterno. ¿Será que hemos sido diligentes de la misma manera o estamos siendo diligentes de esa misma manera? Como mamás, pues debemos mirar a nuestros hijos, así como los vio Jocabed, y recordar que son de Dios, que le pertenecen a Él y que los formó en nuestro vientre y permitió que nacieran en las circunstancias, en la manera que fue, con un propósito. ¿Cuál? No tengo ni idea, pero me encanta que ella pudo apreciar a ese bebé como una creación de Dios. Les pregunto, ¿cómo ven a cada uno de sus hijos? Las que tienen más de uno. Todos son muy diferentes, ¿no? Con características diferentes, temperamentos De no diferentes, te quiero pisar. inteligencia diferente. Podemos cerrar el micrófono, mis hermosas. Em, Bellezas diferentes, cualidades, talentos, dones, debilidades diferentes y tendencia a algunos pecados diferentes, cada uno diferente. ¿Cómo los visualizamos cuando ya están siendo adultos? ¿Cómo los seguimos viendo aquellos que ya están casados? ¿Cómo nosotras, como mujeres con hijos adultos, estamos viendo a nuestros hijos allí armar sus vidas? Eh, esta mujer esta mujer tuvo que tener un corazón tremendo para lo que se le venía. Dice aquí en Éxodo 3: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la fatió con asfalto, y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Nos dice la palabra, miren lo que dice aquí, no pudo ocultarlo por más tiempo. Yo no me imagino el trabajo de esta familia y la dedicación con ese bebé durante 3 meses. ¿Qué tal le hubiera dado un cólico de esos de lactante allá bramando del dolor ese bebé? Yo no sé, o a lo mejor fue juicioso, no lo sé, pero tenía que estar involucrado su esposo y sus otros dos hijitos. Ella tenía otros dos hijitos, Aarón y Miriam, y tuvieron que juntos ser un equipo de vigilancia y de cuidado, todos atentos y todos participando, que ningún vecino chismoso fuera a decir que había un bebé allí. Jocabet, lo que pasó aquí fue que tuvo que rendir sus sentimientos de mamá a los pies del Señor. Llegó el momento en que no podía hacer más por su bebé. Sus sentimientos de mamá seguramente le estaban diciendo, no hagas eso, quédatelo contigo, no te separes de tu bebé, ¿quién lo va a cuidar? Aquello que estaba ella sintiendo, seguramente día tras día estaba desgarrándole
ese corazón de mamá. Pero algo que me impacta aquí, y es que lo evidenciamos al leer la historia, es que ella entendió que sus sentimientos no podían salvar a su hijito. Los sentimientos no tienen la capacidad de resolver los conflictos, los problemas, las dificultades. Muchas veces estamos luchando con nuestros sentimientos, aunque pensamos que es que estamos luchando con la fe, pero solo se trata de lo que estamos sintiendo. Y ojo con esto, la fe no tiene que ver con lo que uno siente. La fe no tiene que ver con lo que uno siente, sino la fe tiene que ver con quien ponemos, en quien ponemos la mirada. Se necesita fe para hacer lo que esta mamá hizo. ¿Sí? Estas características que vamos a empezar a ver en Cocabé. Vemos cómo ella actúa. Ella no se queda esperando allá triste, no, ¿qué voy a hacer? Y muerta de miedo, no. Ella con diligencia piensa, analiza, planea y ora, obviamente. Y en medio de esa oración, Dios trae a su cabeza esta idea, trae a esta familia esta idea. Tenían que reunir los materiales y hacer una gran, pero muy grande manualidad. Yo que tengo dos izquierdas para las manualidades, yo me acuerdo con mis hijas, pero esa manualidad requería cuidado y perfección. Esto tuvo que llevar muchos días, no pudo ser el domingo por la noche, no, ella tuvo que demorarse. Su esposo seguramente ayudó a recoger los materiales con sus hijitos, bueno, fueron, hicieron, trajeron. Sus hijos estaban mirando, sus otros hijos estaban mirando su fe y su obrar, no solo la de ella, sino también la de su esposo, porque miren lo que dice Hebreos, cuando nació fue escondido por sus padres, o sea, este hombre estaba involucrado aquí, así que se les ocurre este plan y Dios los dirigió en ese plan. Así como Dios nos va a dirigir cuando no sepamos qué hacer, estemos en ese momento que no sabemos qué hacer. Ella confecciona esta canasta. Bueno, realmente no dice si fue ella, dice que la tomó. Puede ser que su esposo la confeccionó junto a ella, no lo sabemos. La palabra hebrea aquí para canasta, ¿sí? Es la misma que se utiliza en Génesis 6. Es la misma. Así que ella lo que quiere hacer o lo que hicieron fue una miniatura del arca, el arca en miniatura, y se aseguró de que los materiales que fuera a construir pues fueran buenos, así como Noé construyó esta arca, porque ella iba a poner a ese bebé allí. Seguramente hubo otras mujeres que también amaban a Dios y les fueron quitados sus hijos, arrebatados y botados al río Nilo. ¿Por qué a ella no? Pues no lo sé. No se trata de una familia en particular o de un niño en particular. Se trata de los propósitos de Dios con el avance de su reino. Y a él le plació que esta mujer hiciera esta arca, esta canasta. Y dice, y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedía. Miriam, su hermanita, y no nos dice el nombre, pero más adelante en Éxodo la nombra. Miriam dice que era la mayor y Aarón le llevaba 3 añitos nomás, 3 añitos a Moisés, a este bebé. Así que también era un niño chiquito que requería atención. Y se llega el día, ¿ustedes se imaginan el corazón de esta mamá que iba a pasar? Tuvo que entregar su hijo a las aguas del imponente río Nilo, donde tantos niños estaban muriendo. Pero me impacta es la manera en que lo hizo. Ella se aseguró que esos materiales fueran buenos, como les estaba diciendo. En Egipto, el junco era una materia prima con la que construían las embarcaciones. Luego dice que la calafateó y la untó con asfalto y brea y bueno, y entonces la hizo eh, asegurándose que no se le fuera a filtrar ni un poquitico de agua. Esos materiales eran especiales para eso, así que ella tuvo que haber mirado muy bien, porque pues a mí no se me ocurre. Ella cogió la brea, que era una resina que cogía, hacía que no se destruyera la arquilla. Así que se aseguró de esto que fuera muy adecuado para poner a ese bebé en esas aguas turbulentas. ¿Sí? Eso no es como vemos en las películas ni en los dibujitos ahí, la arquita paseando suavemente, no, era un río tremendo, un río muy, muy, pero muy peligroso. Ahora les pregunto, ¿qué estamos usando
para la arquilla de nuestros hijos? Y si ya están grandes, ¿qué seguimos usando para la arquilla de nuestros hijos? Porque esto no es de tiempo, esto no es de edades. ¿Qué estamos usando? ¿Qué materiales usamos? Jocabet, como les digo, seleccionó muy bien absolutamente todo, todo. Si se infiltraba el agua, esa canasta se iba a llenar y se iba a hundir o se iba a voltear. Pero ella lo que hizo, ¿sí? Es que un niño que estaba condenado a muerte lo entregó. Lo entregó con todo el dolor en las manos de Dios. O sea, ya no podía hacer más. ¿Se acuerdan que así dice el versículo? Ya no pudiendo hacer más, ya no pudiendo ocultarlo más. ¿Qué le tocó? Las manos de Dios para que guiara esa arquilla. Y cuando nosotros ponemos algo en las manos de Dios, Él se encarga. Él se va a encargar. No sé cómo, pero Él se va a encargar. Él nos escucha. Ella coloca a este niño dentro del Nilo, sabiendo todo lo que le podía venir, cocodrilos, pirañas, que lo viera alguien del faraón, lo matara, bueno, infinidad de cosas, así como nosotras con nuestros hijos cuando nos llegan a la hora que es o no sabemos de alguien o los mandamos al colegio y vemos que se la están montando y empieza nuestra imaginación a volar de que qué le va a pasar, de que, bueno, seguramente ella también tuvo muchas batallas en su cabeza. Pero ¿saben qué hizo? Lo soltó. Finalmente tuvo que darle ese empujón a la arquilla. Creo que es el momento más doloroso para ella. Soltó ese niño, pero lo soltó como una mujer, creo yo, creyente, porque conocía al Señor y dejó el desenlace en manos de Dios. Ella no sabía lo que iba a pasar. Yo creo que no se imaginó jamás lo que iba a suceder. ¿Qué más podía hacer? Que otro lo cogiera y lo lanzara al río. Pues ella, pues lo lanzó al río, pero en su arquilla. Miren, hay personas allá afuera, hay cosas allá afuera de nuestra casa, hay influencias que quieren destruir a nuestros hijos, quieren destruir nuestra familia. Hay peligro, claro que sí. Hay peligro espiritual de muchas enseñanzas, filosofías, influencias tremendas, amigos no piadosos. Hay mucho peligro. Y cuando nuestros hijos son pequeños, ¿sí? Son pequeñitos y están ahí como Lau ahí en clase de natación con ellos, homeschool, bueno, tantas cosas, pues soñar y pensar que van a ser siervos fieles y leales a nuestro Señor es muy fácil. Pero a medida que crecen, tendemos a ver actitudes que decimos, ah, ¿a qué hora? ¿Qué pasó? ¿Esto cuándo? Y esas gafas de la fe, así esas gafas con las que vio Jocabed a su hijo, a veces se nos empañan, ¿sí? Yo ahora que los tengo grandes y veo que viven cosas tan diferentes y toman decisiones diferentes, me sorprendo y a veces hasta me desanimo y digo, ¿en serio? ¿Y es que cristiano? ¿En serio? ¿Cómo así? Y a veces dejo de verlos tan bonitos, tan hermosos como Jocabed vio a ese bebé. Pero créanme que durante preparando esta enseñanza, Dios me animó mucho por medio de este versículo de ver cómo Jocabed vio a ese hijo. Y mis oraciones han cambiado un poquito con respecto a ellos, porque ellos dicen, por ejemplo, ser creyentes. Y como dicen que son creyentes, pues le pertenecen al Señor. Y Él tiene un plan trazado para cada uno de ellos, igual que para tus hijos, sean o no sean creyentes, en que el Señor, si son creyentes y dicen ser creyentes, los va a moldear a su imagen y su fe va a ser probada. Y cuando esa fe es probada, va a ser pasada por fuego y eso duele. Y vamos a tener que verlo seguramente en muchas cosas dolorosas, pero es lo que tenemos que hacer como mamá cuando ya no podemos hacer más. Nuestros hijos toman decisiones, en un momento tomarán decisiones y tenemos que entregarlos en esa arquilla que les pido y espero que se esté fabricando durante este tiempo. Esa arquilla que está llevando esfuerzo, diligencia, perseverancia, pero que como Jocabet en algún momento ya no podemos ocultarlos más del faraón y tienen que salir a ese río Nilo. ¿Cuál es nuestra tarea? Grandes, pequeños, como sea nuestra situación en particular, continuar orando por ellos y siguiendo fabricando esa arquilla día tras día, exhortando, animando, enseñando. No sé si ustedes se han podido dar cuenta hasta aquí de otro atributo
maravilloso del Señor, de otra característica espectacular del Señor. Cuando estudiamos la mujer de Jeroboam, vimos la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Ella se disfrazó y el Señor ya lo sabía. Y aquí estamos viendo algo maravilloso, que es su providencia. Desde el momento en que el Señor empieza con Éxodo allí y apareja todo con estas parteras hasta lo que estamos viendo aquí. En cada etapa de la vida, Dios siempre está haciendo mil cosas diferentes que no podemos ver y que no conocemos. Pero entonces, ¿qué es providencia? ¿Qué es providencia? Providencia viene pro, que quiere decir antes, y videncia, visión. Providencia, antes visión, o sea, Dios tiene visión. Él puede ver las cosas que van a acontecer y Él provee para lo que va a venir, algo que solo Él ve y que Él conoce y que Él mismo ha planeado. En Isaías, miren lo que dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Quién lo ha pensado? ¿Quién lo ha determinado? Solo el Señor. El asunto con relación a la providencia es que usualmente no la vemos, solo la vemos, o sea, no la vemos en medio de la circunstancia que estemos viviendo, solo la podemos ver es cuando miramos hacia atrás. Por eso es que nosotras necesitamos maravillarnos de los atributos del Señor cuando no podemos ver lo que Él está haciendo. Sabemos que un día vamos a ver, tal vez, y podremos entender que Dios no estaba distraído, que Dios no se había equivocado, que Dios no estaba ajeno ni indiferente a lo que nos sucede. Necesitamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger a nuestros hijos de las influencias de este mundo. Tenemos que protegerlos hasta más no poder, hasta no más, no podemos ocultarlos más. Jocabed lo hizo por 3 meses y ella toma esa arca y coloca ese niño adentro. Coloca ese niño adentro. Hagamos lo que tengamos que hacer espiritualmente por nuestros hijos. Oremos, enseñémosles a discernir, enseñémosles que todo tiene una visión bíblica en esta tierra. Démosles consejos piadosos, enseñémosles a pensar con sabiduría. Haz todo lo que tengas que hacer. Y si ya se han ido de tu casa tus hijos, continuemos haciéndolo hasta el último respiro. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y tal vez hayamos hecho una arquilla maravillosa, mejor que la de Jocabed. Pero no se nos olvide que la salvación es del Señor. La salvación de nuestros hijos, ni cambiarles el corazón, está en nuestras manos. Solo le pertenece a Dios. Como les digo, podemos hacer una arquilla maravillosa, pero Dios tiene un plan para ellos. Nuestra tarea es hacer la arquilla. El resto se encarga el Señor. Versículo 5. Y la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión, y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Otra mujer más involucrada en los planes de Dios, la hija del faraón, la hija del asesino. Dios tocó el corazón de esta mujer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios conoce todo y lo planea todo, su providencia. Porque una egipcia le interesaría un bebé hebreo. ¿Por qué se estaba bañando ahí precisamente en el momento en que la arquilla estaba cerca? ¿Por qué escuchó llorar al bebé? Providencia, el plan del Señor que se estaba ejecutando a la perfección. Esa mujer no tenía ni idea que estaba siendo usada en los planes maravillosos de Dios con su pueblo de Israel. Así que coincidencia, no lo creo. Providencia, por eso me da mal genio cuando alguien dice, uy, tan de buenas, uy, hasta mis hijos, ay, tan de buenas, uy, no, providencia del Señor, la providencia del Señor. Dios impacta el corazón de esta princesa pagana para tener compasión de ese bebé. Y versículo 7, entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Y la hija del faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, la hermanita.
Miriam, una pequeñita, aprendió de su mamá, estoy segura. Aquella hija vio actuar con diligencia a su mamá, a su papá, a una mamá que tenía fe, no que no tuviera miedo, no que no sufriera, no que no estuviera asustada, no que no estuviera afligida, pero una mamá determinada a hacer lo necesario para salvar a su hijo. Probablemente dicen que tenía entre unos 7 y 12 añitos, no lo sé, la Biblia no es específica en eso, pero ella era una jovencita, pequeñita, una joven con un carácter despierto y cuidadoso. Ella estaba alerta. Después de todo, ella era la mayor. Y yo no sé aquí quiénes son mayores, pero las mayores siempre somos responsables. ¿Sí o no? Nos toca cuidar siempre a los chinitos, a los hermanitos. Ella estaba cuidando de eso. Ella era la mayor y su instinto, al igual que de su mamá, era el de proteger. Vemos a una Miriam que aprendió a actuar. Ella no se quedó allá mirando detrás de los arbustos, si es que eran arbustos o lo que fuera. Y, ay, no, me da pena, yo mejor no le digo. Ay, no, no. Dios le da eso en ese momento. Dios pone en su cabecita ir y hablar con inteligencia, sabiendo que las egipcias eran unas mujeres flojas. Esas eran las típicas de la nana en el pediatra, la nana en el supermercado, la nana en el parque. Sí, ellas no se encargaban de la crianza, no. Y dice entonces, y la hija del faraón le dijo, cuando llega Jocabed allí con Miriam a lo que le está contando, le dice la hija del faraón, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Miriam, la hermanita, vuelve a casa y le dice, mamá, camine, que mire lo que pasó. Una bendición. Y fuera de eso te van a pagar por criarlo. ¿Cuán grande es Dios? ¿Se imaginan que nos pagaran por criar a nuestros hijos? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuán grande es nuestro Señor! Jocabed vio entrar de nuevo a su hijo en su casa, sano, salvo, y además con la protección del Señor, del faraón, con la protección del faraón, o sea, no le podían hacer nada a su bebé, así que estaba tranquila, criándolo tranquila. Y volvemos a lo mismo, providencia del Señor, orquestando, organizando, planeando, ejecutando absolutamente todo. No existía la más mínima posibilidad de que esto fuera a suceder, que su propia mamá lo cuidara. Gracias. Cerramos micrófonos. Gracias, muy amable. Pao, porfa, puedes cerrar el micrófono. No existía la más mínima posibilidad, y mucho menos que su mamá lo cuidara y fuera de eso le pagara. ¿Ustedes se logran imaginar la dicha de esta mamá? Yo no sé ustedes, pero cuando uno ve todo oscuro, o sea que no hay salida, Dios nos permite, como dicen, ver el arco iris por algún lugar. Dicen que, versículo 10 y último, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser su hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Y se fijaron que nosotras porque sabemos el nombre, pero ¿quién le puso el nombre a este bebé? Ella duró criando a su hijo y no tenía nombre. Nunca le puso nombre a su bebé. Fue la egipcia quien se lo puso. Y me llama la atención que dice, y vino a ser hijo suyo, y vino a ser hijo suyo. A veces nos concentramos en otros personajes de la historia y dejamos por fuera otras, pero esta mujer lo adoptó como su hijo, tuvo que haberlo amado tremendamente también. Y esto me lleva a pensar en el Evangelio. Se nos habla que somos adoptados en la familia de Dios. Somos adoptadas a través de Jesucristo como sus hijas. Esto lo encontramos en Efesios, en Romanos. Y así como Moisés fue adoptado por la hija del faraón, nosotros somos acogidas por Dios y hechas parte de su familia por gracia. Cuando Él nos da el don de la fe por gracia y nos permite arrepentirnos por gracia. Jocabed había tenido aquel bebé, aquel niñito en sus brazos unos años más, no sabemos cuántos años. En su manual yo les puse que eran los años en que los estudiosos, psicólogos y todo dicen que era la edad donde más absorbían las cosas. Yo no sé cuánto tiempo fue. Sin embargo, llegó la hora donde nuevamente tuvo que desprenderse de su hijo. Tuvo que volver a renovar esa entrega.
sin ella saber que estaba cumpliendo los propósitos de Dios con este bebé, con este Moisés. La elección para Jocabed era dura, era muy dura, pero ¿qué era mejor, como puse en su manual? ¿Qué era mejor? ¿Un hijo vivo en otras manos o un hijo muerto en las suyas? Y yo les pregunto, ¿qué es preferible? ¿Un hijo vivo en las manos de Dios que tenga que pasar por lo que tenga que pasar, circunstancias que tenga que vivir, con tal de que sus rodillas se quebranten, se arrodille, su corazón se quebrante ante el Señor? ¿O un hijo muerto en nuestras manos? Porque es que algunas veces nos aferramos y traemos muerte en vez de vida. Traemos muerte cuando consentimos su pecado, cuando los protegemos de lo que creemos que, ay, pobrecito, pero ¿cómo lo voy a corregir? No, se va a traumar, ay, no. Traemos muerte a estos hijos en vez de vida. Y cuando son adultos, llevarlos a esa arquilla, créanme, que es decirle al Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer con tal que nuestros hijos estén de rodillas ante ti, en la etapa que estén. Ahora todo tiene su tiempo. El soltar esa arquilla, así como les estoy diciendo, requiere años y ya decisiones de ellos, por supuesto. Pero mientras ella tuvo a ese bebé, a ese niño, los añitos que lo pudo tener, ¿qué creen que le estaba enseñando a Moisés? Bueno, a su bebé, porque no tenía nombre en ese momento. Seguramente le estaba enseñando sobre su identidad, quién era realmente, a quién pertenecía. Le estaba hablando de las promesas de Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob, bueno, qué sé yo, pero estaba enseñando a su hijo. Moisés fue entrenado en la fe de esta mamá, de esta familia, en la fe hebrea, mucho antes de que fuera introducido en la educación egipcia. Así que este niño, en este niño, Dios ya estaba obrando con su propósito para ser el libertador de ese pueblo. Ustedes se imaginan, ustedes no saben a quién están criando en casa, no tienen ni idea. No sabemos a quiénes estamos criando y qué propósitos tenga el Señor para con ellos. Así ya están grandes, no sabemos qué puede hacer Dios en la vida de estos hijos nuestros. Así como Jesús, Jesús nació con un propósito. Por eso Moisés es una imagen de Cristo, porque nació con un propósito, salvar al pueblo de Egipto, así como Cristo salvó a la humanidad, salva a la humanidad, a sus hijos. Es el mediador. La historia de aquí de Jocabed nos enseña muchas cosas. La primera que vamos a, bueno, la primera no, ya hemos visto muchas, pero ¿qué quiero enfatizar? ¿Qué enseñó Jocabed a sus hijos? Jocabed enseñó a poner su confianza en Dios. Ella les enseñó a los tres que su fe era más grande que el temor al gobierno, que su fe era más grande que el temor a las circunstancias. Yo no sé, pero yo me imaginaba mientras hacía esta enseñanza a Moisés allá en todo lo que vivió ya adulto, diciendo, ay, mi mamá, ¿qué hubiera hecho? No sé, del tiempo que la conoció y que vivió con ella. También vemos a una mamá que les enseñó a tener convicciones firmes, creencias firmes. Les enseñó a tomar decisiones correctas en medio de todo lo que vivieron. ¿Sí saben que los niños pueden aprender a tomar decisiones sabias? ¿Y saben cómo se hace eso? Enseñémosles que sus decisiones deben estar basadas en la palabra, no en sus sentimientos, no en lo que sienten. Nunca dirijamos nuestra vida en base a lo que sentimos, porque los sentimientos son traicioneros. Cuidado. Enseñémosles a tomar decisiones que, como hizo Jocabet, que trasciendan en el futuro. Buenas decisiones. Y esas decisiones seguramente van a implicar sacrificios. Por eso ella le enseñó esto, que las buenas decisiones dan gloria a Dios y traen sacrificio. Las decisiones a veces tienen como consecuencia perder amistades, trabajos, dinero, bueno, qué sé yo, actitudes, no sé, muchas cosas. Y les pregunto, tus hijos, sus sobrinos, bueno, las han visto a ustedes tomar decisiones que han traído dolor a su vida por la gloria de Dios? ¿Sí han visto eso? ¿Quienes la rodeen? ¿Esos niños?
¿Qué nos enseña Jocabed hoy a nosotras? Esta historia maravillosa, ¿qué nos puede enseñar? Jocabed es un ejemplo de una mujer con una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque ella tenía una sólida fe que fue probada al extremo, completamente. Tenía una determinación para defender sus hijos y su casa, ¿no? ¿Qué gobierno? O sea, aquí yo protejo a mi hijo y hago hasta donde puedo hacer. Tenía una gran sensibilidad espiritual a los propósitos de Dios. Ella vio a su hijo como Dios lo veía. Supo educar a sus hijos, Miriam, Aarón y Moisés, y transmitirles una fe digna de imitar. Y vuelvo a lo mismo, ella supo hacerlo, así como nosotras también sabemos. Aquí Dios la bendijo con tres hijos que sí, fueron siervos leales del Señor, no perfectos, pero siervos leales al Señor. No sabemos nosotras, pero el hecho es que hagamos nuestra arquilla a la manera de Dios y Dios se encargará del resto. Puede que sí, puede que no. No lo sabemos, es nuestra oración y es nuestro anhelo. Jocabed no pudo ver lo que hicieron sus hijos cuando ya eran adultos, pero dejó un oráculo, dejó algo que transmitir a esa generación, a sus hijos y de ahí en adelante a las siguientes generaciones. Entonces, amadas, yo les puse allí en su guía, ¿qué tenemos que hacer? El famoso Deuteronomio 11. El famoso Deuteronomio 11, grabad, atad, enseñar, hablar, escribe, en todo tiempo, en toda manera, todo el tiempo enseñando, aún sean viejos, aún digan no quiero, también se les enseña, también se les escribe, también se les habla. En todo tiempo, al levantarse, a la llamada, en lo que sea, siempre va a haber palabra para ellos. Y vemos entonces, mis amadas hermanas, cómo Dios en su providencia utilizó no solo a Jocabed para la vida de Moisés, sino reunió un grupo de mujeres que ellas no tenían ni idea que estaban siendo usadas por el Señor para un propósito, así como nosotras podemos estar siendo usadas para un propósito en las manos del Señor. Necesitamos muchas Jocabed hoy en día, muchísimas Jocabed que hagan mamás fieles, que estén construyendo familias, esposos, que estén construyendo arquillas firmes para lanzar al río Nilo a estos hijos que Dios nos ha dado. Así que, amadas, ¿por qué se llamó esta enseñanza la mirada de una madre? Porque Jocabet, al igual de nosotras, tenía una mirada llena de amor por ese bebé, como viniera, una mirada llena de protección para ese hijo, hizo hasta donde más no pudo, y una mirada llena de esperanza, la esperanza de que Dios tenía un propósito, como fuera, en sus manos, y una mirada llena de fe para con él. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta historia. Gracias por Jocabet. Gracias por su ejemplo de una mamá temerosa de ti, que hizo lo que tú le mandaste hacer, Señor, con diligencia, con amor, con esperanza, con fe. Gracias por su vida. Oramos, Padre, que nosotras, Señor, seamos instruidas por ti, que nos dirijas para continuar armando esta arquilla en las mentes y en los corazones de nuestros hijos para que enfrenten este mundo temerosos de ti, leales a ti, Señor, que piensen en un futuro donde solamente te estén honrando, agradando, siendo leales, siendo temerosos al Rey de Reyes y Señor de Señores que eres tú. Es nuestro anhelo como mamás, Señor. Permítenos ser esas mamás diligentes que te aman, que te honran y que quieren ser completamente útiles en tus manos para la vida no solo de nuestros hijos, sino de quienes nos rodean. Te alabamos, bendito Rey, por este tiempo que nos concedes y gracias nuevamente por las riquezas maravillosas que encontramos en tu palabra para ser transformadas y renovadas en nuestra mente, para cobrar ánimo, Señor, en medio de la crianza. Ayúdanos, Señor, en esta tarea a hacerla con excelencia para ti, en la etapa en la que estemos. Obra en nuestros hijos, Señor, conforme a tu propósito, en medio de los ríos turbulentos de este mundo. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos.